Dímelo, Dani, ¿qué tenemos calentando para el día de hoy? Dímelo, Kiko. Hoy episodio 23 como Jordan y LeBron también. Así que hablamos hoy del doping en algunos deportes en 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio número 23 del Ex Deportiva Podcast. Aquí con los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Olivera, de su servidor Daniel Matos. Y una vez más traemos a nuestro invitado especial, el in-house legal counsel de WBO, de boxeo, de World Boxing Organization, el licenciado Gustavo Olivera y Miranda. Bienvenido, Gustavo. Saludos muchachos, ¿cómo están? Gusto saludarles nuevamente y les agradezco la invitación de ser partícipe en su tan escuchado y famoso podcast, que esto no es ese podcast que está ahí en esa emisora, que son unos loquitos ahí gritando y esa... Esto es Conocimiento. exacto, así que les agradezco la invitación. Les prometimos un episodio especial porque nos perdimos uno, porque estábamos en Sí, situaciones definitivo. personales. Bueno, habían compromisos profesionales, así que... Justa causa. A justa causa pero volvemos rápido, no vamos a dejar que nos pasara un episodio más. Y como dije Gilberto, traemos aquí al experto del boxeo, que la última vez que estuvo aquí nos dio una clase de boxeo magistral. Y hoy pues lo traemos también para que nos hable un poquito, Que nos ponga el ponga el día del boxeo. Vamos a hablar un poquito del doping. Tanto en el boxeo como en otros deportes. Vamos a hablar de unas noticias recientes de la WADA. Y nada, vamos a empezar por ahí. Yo creo que la realidad aquí, celebramos las victorias, pero también sacamos en cara cuando uno falla. Y en el último episodio que estuvo Gustavo, lo zumbamos el clutch. Oye, yo creo que compartíamos nosotros su pensar, y si no hubiésemos tenido que tirar, nos tirábamos. El hombre dijo que el Canelo no peleaba este año, apareció ahora que va a pelear, así que estás de 1-0, pero te traemos aquí por si hay una oportunidad que te reivindique. Yo creo si el hombre puede dar algo para que nuestros oyentes estén al día con todo lo que pasa con el Canelo, si quieres tirarlo ahí rápido. Claro. ¿Por qué fue que fallaste? ¿Qué fue lo que pasó con Canelo? Porque estábamos el día que lo vimos, está ya para corte. Pues hermano, mira, para empezar, me escraché, como decimos, en el clutch. Y en días recientes, me parece que fue durante el fin de semana o a inicios de esta semana, se anunció que el Canelo va a estar nuevamente peleando a fines de este año, ahora en diciembre. Pero por DAZN, que es la plataforma que él le mandó. Sí, ¿verdad? Qué irónico, ¿no? La información que surge de los medios de comunicación, porque todavía me parece que las partes llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo consiste en que, o sea, según reporta en los medios, es que todas las partes llegaron a un consenso, que sea algo justo para todas las partes. Entonces el Canelo va a ser un agente libre. Okay. Entonces, una vez se concreta ese acuerdo, pues Canelo se desliga de la plataforma DAZN y de su promotor principal, que era Golden Boy, y ahora es su propio promotor, Canelo. Entonces, el promotor inglés, que se llama Eddie Hearn de Matchroom Boxing, le hizo un acercamiento para hacer una pelea antes de acabarse el año, porque el Canelo siempre había mencionado que quería pelear antes de que se acabase el año. Y llegó a un acuerdo con Eddie Hearn, y Eddie Hearn tiene un contrato de exclusividad con esa plataforma también de DAZN, y tienen sus peleadores que participan bajo esa plataforma, y va a ser, la información que surge en los medios es que va a ser one fight deal. Uh-huh. Es decir, que Canelo hace esa pelea en DAZN con Eddie Hearn contra Callum Smith en las 168 libras, y a partir de ahí, pues cada pelea posterior pues es un negocio distinto. No sabemos si el Canelo va a seguir continuará peleando bajo esa plataforma y con ese promotor, o también va a contemplar pelear en otras plataformas y con otros promotores. Así que el único que se quedó sin guisar aquí fue Golden Boy. Correcto. Yo debo lo que dicen los medios de comunicación es que Golden Boy tuvo que haber recibido algún tipo de compensación, como un buyout. Uh-huh. O se le concedieron más fechas de televisión, o qué. Pero como fue un acuerdo y se desconoce el contenido de ese acuerdo, pues estaríamos especulando, ¿no? Pero Golden Boy algo tuvo que sacar
Algo tuvo que sacar del acuerdo, porque los acuerdos son así, mira, llegamos a un consenso, yo te doy X, tú me das Y, y no se vio el caso. O sea que esa es la información que tenemos hasta ahora. Y veremos a ver qué va a pasar, seguro. Entonces, el caso llegó a su fin. O sea, ese caso no va a ningún lado. Ya no. La demanda de Canelo contra Golden Boy y DAZN significa que se acabó. Ya eso. Rescindieron el contrato. Exacto. O sea, lo que hicieron fue llegaron a un acuerdo. Se desconoce cuál es el acuerdo, pero ya las partes no se obligan entre sí. Exacto. Sino que Canelo ahora es un agente libre y hará sus negocios con las entidades promocionales que mejor Que eso es lo le que- cumplan sus expectativas. No, y ese es el sueño de la mayoría de los atletas, especialmente en el boxeo, siguiendo el ejemplo de Mayweather. Sí, que hace correcto. mucho dinero así. Sí. Tener su propia compañía, ser dueño de sus peleas, de Sí. con quién hacen peleas. Así que yo creo que esto puede ser un paso importante para Canelo y para los fanáticos del boxeo. Porque Claro. esto puede llevar a que Canelo diga, bueno, pues yo quiero pelear con el más duro, ya yo estoy in. Claro. Y hay menos trabas quizás para llegar a acuerdos que con una promotora grande como Golden Boy. Estoy totalmente de acuerdo. En verdad el Canelo era un excelente segue para entrar al mundo del dopaje, porque Canelo ha tenido problemas con el clenbuterol anteriormente. Pero antes de entrar al dopaje, voy a aprovechar que tenemos al mano de piedra de los asuntos legales en el boxeo y aprovechar su conocimiento, porque estas últimas semanas en las redes sociales, yo creo que hasta en forma de chiste que se está viendo, es como yo he podido ver especialmente al gurú del boxeo, a Dan Rafael, mofándose, Sí. que ahora hay un nivel de peso más allá de heavyweight. ¿Qué rayos es eso? No, es el Consejo Mundial de Boxeo, que por su sigla en inglés WBC, anunció en los pasados días una nueva división que va a ser intermedia con heavyweight, peso completo, y peso crucero. Ah, soy por debajo ahí. Quiere decir, por ejemplo, que el peso crucero es hasta las 200 libras. De 200 libras en adelante es peso heavyweight. Correcto. Pues entonces 200. ahora el Consejo Mundial de Boxeo el Consejo Mundial de Boxeo alega que ante los cambios físicos de algunos boxeadores crucero y peso completo, hay unas diferencias de peso sustancial que podrían incidir en la pelea, etcétera, y entonces ellos están tratando de hacer una división intermedia. O sea, ahora va a ser hasta de 200 a 224, esa nueva división que se llama Bridger Weight, que el consejo se lo puso en homenaje a un niño que se llama Bridger, que salvó a su hermana de un ataque de un perro, y ha tenido la receptividad con la idea ha sido total oposición, yo diría que Mano, es que una absoluta tú oposición, sabes, porque no trastoca el andamiaje de las divisiones de boxeo, la historia de por qué están los heavyweight, el peso crucero, y el argumento de, mira, por ejemplo, un crucero, un heavyweight pequeño, como por ejemplo Holyfield, que peleaba crucero, después que peleó crucero, después subió a heavyweight, pues no sube tanto. Al otro día después el pesaje, el peso completo, como un peso completo ordinario que subiría quizás el doble. O sea, por ejemplo, para entender, el boxeador pesa 220 libras, boxeador A, y el boxeador B, que por su naturaleza de, ¿verdad?, la estatura, una mayor composición física, pues viene pesando 270. Pues ahí estamos hablando de una diferencia de peso de 50 libras. Pues entonces el consejo piensa que esa diferencia de peso puede incidir sobre quizás el resultado de la pelea o crear una ventaja o desventaja. Pero el rechazo es total, el repudio a la propuesta total de la comunidad del boxeo, los organismos. oye, y hasta tanta gente que estoy de acuerdo en repudiar. Yo pienso que heavyweight No se debe tocar. históricamente no se debe tocar.
Pero, mano, tratar de vender de una mejor manera tanto heavyweight entre las 200 y las 220 libras que pudieron haber reconocido y utilizarlo de trampolín, hasta en eso fallaron. No, inclusive hay un malestar en el boxeo en general de que ahí primero son 17 divisiones. Antes me parece que eran 8. Y pues las fueron añadiendo más divisiones, más hay una proliferación de títulos. Que no sabemos, quizás tú sabes quién es, Canelo es campeón de tal organismo, pero no sabes cuál es el otro. Y hay una confusión general. Entonces el fanático en general lo que está buscando, ¿verdad? Basado en lo que surge en las redes sociales, en la industria, es que haya menos confusión. Claro, yo creo que... Por eso es que se unifican o buscan tanto esas peleas de unificar también yo pienso que eso es un atractivo para el fanático, ver a un campeón, ver a uno que sea el más duro, Sí. por ejemplo. Para mí, pero lo que usan de excusa es que la diferencia de peso en las peleas, eso se da en lo práctico, eso se da. Vimos cuando Canelo peleó con Cotto. Un día en el pesaje, pues Sí. obviamente todo el mundo sabe que van deshidratados y van solo para hacer ese peso, están todo ese tiempo para hacer ese peso. Pero al otro día, muy bien, suben con 15 libras por encima. Y entonces, a la hora de la verdad, si estamos pensando en que en la pelea el peso va a ser una diferencia, hasta qué punto ya es una diferencia de por sí, Claro. con lo que se permita que un Canelo suba 15, 20 libras por encima de lo que pesó, y obviamente pues ¿qué va a hacer Cotto, que es pequeño, con un Canelo de 20 libras por Sí, encima? pero igual, tú sabes, todo tiene sus ventajas, todo tiene sus desventajas. Claro. Subiste en peso, puedes estar muy pesado ese día. El otro puede estar más ágil. Eso va y viene. Volviendo a lo que tú hablaste de la proliferación de las diferentes divisiones y los títulos que hay. Yo creo que el gran error que ha cometido la WBC es que ellos se están enfocando en tener más cinturones, Sí. más peleas, más dinero, más boxeadores. Sí. Y eso a cierto punto puede atraer al fanático hardcore, o en buen español. Sí. Pero si algo hemos visto, especialmente en esta última década, es que hay demasiadas opciones en televisión. Hay demasiados deportes para seguir. Estoy de acuerdo. Y lo mismo se puede incluir. Tú puedes ver el deporte como puedes ver la tecnología y puedes ver, oye, lo puedes comparar hasta todos los updates que hay en las redes sociales, en las aplicaciones que uno utiliza. Sí. Uno necesita que las cosas se simplifiquen. El crear más divisiones, más premios, más esto, más cinturones, complica todo. Nadie tiene tiempo para estar pendiente a esto. ¿Y qué pasa? Otros deportes te simplifican, te llaman la atención, te invitan a ser un conocedor del deporte. Cosa que ciertos organismos ellos tienen su estrategia, Claro. pero creo que están fallando en que tanto el boxeo Sí. como digamos el béisbol, que es el deporte que yo sigo, que tiene problemas de velocidad en el juego, Sí. no lo tocan porque el fanático dice que son 9 entradas, que tome lo que tome. Pero ningún deporte vive del fanático hardcore. Tú vives de la comercialización Oye, del deporte. yo Esto no cogí- falla. Evoluciona, yo- porque todo el deporte evoluciona, el baloncesto evolucionó, Totalmente seguirá de acuerdo. evolucionando, la línea 3 antes no estaba, ahora está, ahora mira la importancia que tiene en el juego. O sea que sí, los puristas están Claro. los deportes, Claro. pero es importante siempre estar evaluando cómo hacer el deporte más exciting sin perder la esencia. Pero fíjate, yo coincido totalmente, Kiko, con tu planteamiento, porque yo considero que hay unos factores en los deportes, o una esencia, hay unas cosas que son como el cimiento, la zapata, que cambiar eso, o sea, como se excede más allá de lo necesario. Las divisiones de boxeo yo entiendo que se deben de permanecer como están, ¿verdad? ¿Tú no crees que hay demasiadas ya? Inclusive podrían haber demasiadas, pero como tú bien mencionas, Dani, como los deportes evolucionan, ahora mismo tenemos, por ejemplo, en heavyweight, tenemos un boxeador como Tyson Fury, que es un tipo 6 y pico, 200 y pico de libras, se mueve, boxea,
tiene a Deontay Wilder, otro tipo 200 y pico libras también. O sea, estamos viendo también otras, ahora hay mejores programas de entrenamiento, mejores recursos para los atletas, para el rendimiento. O sea, pueden haber unos factores que inciden a tomar quizás o a presentar unas propuestas para mejorar el deporte. Pero en el boxeo, que como habíamos hablado previamente, no tiene una estructura uniforme organizacional, pues se presta para eso. Los organismos, cada organismo tiene una política diferente, los promotores quieren hacer X, el otro Y, y pues ciertamente con relación volviendo al punto de referencia de la división, verdaderamente yo entiendo que eso no dura un año, el Bridgerweight, por el repudio, al igual que ellos. O sea, el que logra ser campeón de Bridger va a ser campeón toda la vida, porque nadie se lo va a quitar. No, yo lo veo como, mira, tú no eres el campeón del Bridger fue el que huyó en el campeonato del el mejor ejemplo de ese tema es que el Consejo aprobó una designación que se llama campeón en franquicia. ¿Y qué es campeón en franquicia? Según el Consejo Mundial de Boxeo es el análogo al franchise player del NFL, de un equipo, o del baloncesto, o los Yankees cuando era Derek Jeter, el jugador clave. Pues en el WBC establecieron ese concepto franquicia para permitirle a boxeadores como el Canelo a no obligarlos a pelear con alguien en particular, sino permitir que el Canelo pueda pelear las peleas que él quiera grandes para fines de proveerle quizá a los fanáticos la mejor oportunidad de que peleen los mejores entre los mejores. Eso es parecido a lo del supercampeón. Que le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Los otros días peleó Teófimo López con Lomachenko, una pelea que todo el mundo la estaba esperando, la pelea del año. El boxeador élite ucraniano, 2 veces medallista olímpico. Eso es 135 peso ligero. Entonces Lomachenko era el boxeador experimentado, el franquicia, en otras palabras, en el sentido el nene del boxeo. El nene del boxeo después del Canelo era Lomachenko. Y Lomachenko peleó con Teófimo López y unificaron todos los títulos. Pero ¿qué pasa? López, el Consejo Mundial de Boxeo le permitió que si López ganaba se convertía en campeón en franquicia, pero ellos tenían a su vez otro campeón que se llama David Haney, o sea, y crean una confusión y ahora tú no sabes si Teófimo es campeón o es campeón en franquicia. Entonces tú tienes campeón en franquicia, campeón mundial, campeón interino. Le quita crédito. Entonces, y ahora están haciendo eso con lo del Bridgerweight. Y es que yo me acuerdo, yo de chamaquito, pensar, pero ¿por qué no hay un solo campeón? Sí. Y es que uno va obviamente... Era así, Dani, era un solo campeón que empezó con la AMB. Surgen unos conflictos internos en el organismo, desavenencias sobre cómo operar, cómo implantar política dentro del organismo, etcétera. Y surge otro organismo. Y después los factores económicos, intereses económicos oponibles, ¿verdad? Y surgen otro organismo y ahora hay 4. Bueno, hay sí, más. Hay 4 NBA, principales, pero hay un montón. Así fue la NBA, parte de la NBA que se fue. Ahora que vamos a lo que vinimos, vamos a hablar de dopaje. Yo creo que estamos ya... Fíjate, yo creo que poco a poco hemos ido... Es fácil irnos por la tangente. Sí, back to where we're supposed to be. Porque habló ahora mismo por las diferencias entre los diferentes organismos que organizan el boxeo. Yo creo que podemos hablar de algo que es bastante estándar, bastante uniforme, y es el dopaje dentro del mundo del boxeo. Sí. De esa forma podemos transicionar, buscando la forma de llegar a ser... Claro. Yo antes de entrar en más detalle, todas las organizaciones mismas, pienso yo, tienen acuerdos directos con WADA, que es la No, mundial. en el boxeo, por lo menos en Estados Unidos, cada comisión, que son los entes administrativos autorizados por ley estatal a regular la práctica del boxeo profesional, cada comisión tiene su mecanismo, protocolos oficiales para llevar a cabo las pruebas de dopaje. Eso varía jurisdicción por jurisdicción. En el que, por ejemplo, para fines de, ¿verdad? Porque el tema es amplio, pero por ejemplo, en Las Vegas, que es quizás la comisión más importante del boxeo por la cantidad de peleas que se celebran allí, la envergadura de las peleas, la comisión de Nevada ahora subcontrata a un ente privado que se dedica a eso, que en este caso es la VADA, Voluntary Anti-Doping Agency. Esta agencia, que está administrada por una doctora que es neurocirujana, la doctora Margaret Goodman, ella
la comisión la contrata a ella, tiene que cumplir, ¿verdad?, su empresa con una serie de requerimientos y estar certificada aprobada y certificada por laboratorios como WADA. Y esta agencia WADA se encarga en la colección de las muestras de los boxeadores que van a pelear. En el caso de Nevada. Pero con relación en el caso de Nevada, bien particular, además de ellos utilizar a ese ente que se llama WADA, ellos se limitan a recoger la muestra, ¿verdad? Establecer la cadena de custodia de esa muestra. Para los oyentes que no, el término cadena de custodia es ocupar, por ejemplo, en este caso la muestra y preservar la muestra desde el momento de su ocupación hasta que se entregue en el laboratorio, para que al momento de ser realizada la prueba, lo que se está probando sea lo mismo que se ocupó. Que hay un protocolo. Claro. Entonces que ese protocolo se hace, esa cadena se hace para que asegurarse que no haya alguien que bregue o maneje Lo altere. Sí. Tampering. Si todo sale bien, en las próximas semanas vamos a tener a un experto en la materia que nos va a hablar de todo esto de cadena de custodia. Pero un buen preámbulo para esto es, hay dos maneras, hay dos aspectos importantes cuando uno coge una prueba. Está obviamente el contenido, pero a su vez está lo que muy bien mencionaba Gilberto, la cadena de custodia. Estas pruebas, ya sea de sangre o sea de orina, tienen que mantenerse en ciertas temperaturas, tienen que llegar a los laboratorios y ser evaluadas en X cantidad de días. Hay que asegurarse de que no haya sido tampered la prueba. Alterada, sí. Eso pasó en un caso de MLB con Ryan Braun. Que Sí, fue conlleva todo un procedimiento. De hecho, en muchos casos el problema, Sí. el gran reto es demostrar la cadena de custodia y que esa prueba en esencia es lo que había en el cuerpo de la persona. Y esos Correcto. son muchas veces los tecnicismos que liberan de responsabilidad. Se presume que hay una cadena de custodia correcta, a menos que se impugne la misma. Pero si se impugna, hay que poder demostrar que la cadena de custodia es correcta. Claro. O sea, que esto obviamente le va a corresponder Sí. al atleta en este caso demostrar que hubo una falla en la cadena de custodia. Pero si llega a haber esta falla, se va a presumir que la prueba está mal hecha. En el boxeo, por ejemplo, en Nevada contrata a WADA. WADA envía a un oficial o un representante adscrito donde se encuentra el boxeador, ya sea en su entrenamiento, en el gimnasio, en su casa, se coordina eso y se le coge una muestra de la orina o de la sangre y ellos la refieren a un laboratorio independiente. Ese laboratorio evalúa la muestra y rinde unos resultados. Esos resultados se los devuelven a WADA y WADA como agencia lo que hace es notificar, no adjudica los resultados. WADA, por el ejemplo básico, WADA va donde Dani está en el gimnasio, Dani va a pelear en Las Vegas, o tiene una licencia con Las Vegas, o no va a pelear, pero como ha peleado en Las Vegas, pues independientemente si tiene la licencia al día o no la tiene, la Comisión de Las Vegas tiene jurisdicción para someterte a una prueba de doping en cualquier momento, según las reglas de ella. Estamos hablando de Nevada, que utilicé Nevada para fines del ejemplo. El personal de WADA va donde Dani, vengo aquí a cogerte una muestra. Te coge la muestra, cumple con el proceso, ¿verdad?, de la muestra, establece la cadena de custodia, le entrega al laboratorio, el laboratorio hace el examen correspondiente y emite el resultado y se lo notifica a WADA. Y WADA como agencia se lo notifica a su vez a la comisión. Día tal, se le cogió una o varias muestras del espécimen tal a Dani boxeador X el día tal en tal lugar y certificamos los resultados que fue negativo. Ese es prácticamente el proceso. Si sale positivo, pues la comisión emite una suspensión temporera al boxeador y lo cita a una vista administrativa, lo que culmina el procedimiento de investigación con relación a
a ese positivo, porque es importante destacar que se cogen dos muestras, el sample A, sample B, muestra A, muestra B, porque si la muestra A da positivo, el boxeador tiene derecho a que se examine el resultado B, que es como una prueba de ratificación. Ratificación es para confirmar si en efecto el sample A, si el sample B valida lo del sample A. Eso es prácticamente el procedimiento en unos cups esterilizados, sellados, se le pone A o B o el nombre de un boxeador, etcétera. Y eso es lo que hace VADA. Si sale positivo, entonces la comisión le notifica, el due process, tiene derecho a una vista para que exponga su posición y la comisión determina, basado en los hallazgos que hace, si le impone una sanción, multa, si le retira una bolsa si va a pelear, si peleó, dependiendo de la circunstancia. Pero eso, en síntesis, es el proceso, por lo menos en Nevada. El proceso, por lo que me estás contando, es bastante similar a lo que pasa en WADA, hay tus muestras, etcétera. Pero me hablaste un poquito de que si yo tengo licencia de Nevada, estoy siempre expuesto a que me tome una muestra en cualquier momento. Sí. Ese es básicamente el proceso que tiene WADA con los wearables, lo que se llaman wearables, que esto lo vamos a explicar más en unas cuantas semanas. Sí. Pero quiero saber algo. Si yo me niego a dar una muestra, ¿me cuenta como una falla? Pues excelente pregunta. Según los estatutos de Nevada, sí. Se presume, si tú te niegas, se presume que cometiste una falta antidoping. Tengo el caso específico sobre ese particular. El año pasado, ustedes conocerán el boxeador Julio César Chávez. El hijo de él, Julio César Chávez Jr., estaba entrenando en el gimnasio Wildcard en California, en Los Ángeles, y un representante de la comisión un representante de VADA, por conducto de la comisión de Nevada, fue a cogerle una muestra, hacer una prueba. Él se negó y él argumenta, espérate, yo me estoy negando porque yo no he firmado ningún contrato para pelear en Las Vegas, en Nevada, y tampoco tengo mi licencia al día, por lo tanto, se negó. Y el abogado de Chávez, porque vino la comisión y lo suspendió por la negativa a someterse, basado en ese estatuto. Te negaste, pues una suspensión temporera. ¿Qué pasa? Esa suspensión temporera en Nevada ponía en peligro un potencial combate que podía tener Chávez en otra jurisdicción, porque a tenor con la ley Mohamed Ali, la suspensión en un estado, el otro estado debe de validarla por la cuestión de reciprocidad. Eso, hay unas excepciones, pero en síntesis es la norma. Y el abogado de Chávez dice, espérate, tú no tienes, le dice al tribunal, solicita un injunction, un cese y desiste, y una sentencia declaratoria contra la Comisión de Nevada. Dice, el abogado le dice, tribunal, Nevada no tiene jurisdicción para someterme a mí a una prueba, porque número uno, yo no tengo licencia vigente para expedida por la Comisión de Nevada. Segundo, el argumento que está utilizando, porque una de las modalidades del estatuto que establece cuando la comisión tiene jurisdicción para someter a una persona, a un atleta, a una prueba en cualquier momento, decía atleta o cualquier otra persona relacionada con el boxeo, cualquier otra persona relacionada con el boxeo. Esa frase al final del estatuto, el abogado decía que era muy ambigua, que era arbitraria, que extendía la jurisdicción, porque la comisión, por el hecho, si tú no tienes licencia, no tenías un contrato firmado para pelear, y un atleta con inteligencia razonable, o sea, ¿cómo se podía determinar que el término asociado con cualquier cosa con el boxeo era muy amplio, vago, amplio, arbitrario y caprichoso? Entonces vino... Una pregunta rápido. Sí. ¿En qué foro se está dilucidando No, esa esto se está en el estado de Nevada. En el Tribunal del Estado de En el Nevada. Tribunal Estatal de Nevada. Ahora está en el Supremo porque el Estado determinó que la comisión la jurisdicción era amplia. El tribunal determinó, mira, nosotros entendemos que la comisión tiene la facultad, y también porque al momento que se suscita la controversia, el promotor de Chávez había solicitado un permiso para hacer una cartelera en Nevada, y por lo tanto al solicitar el permiso e incurrir en actos, se puede decir, actos afirmativos para hacer una cartelera,
pone en la jurisdicción al boxeador. Es decir, como someterse a la jurisdicción. Y entonces el tribunal dijo, mira, no, y también el hecho de que el boxeador no tenga su licencia al día no priva a la comisión de asumir su jurisdicción y exponerlo a una prueba de doping con la comisión. Y hablando de Julio César, lo vi los otros días roncándole ahí a Berlanga para el año que viene, que lo quiere, pero eso lo dejamos para otro episodio. Seguro. Yo creo que todo esto de Bada y Wada. Antes de que vayas a eso, porque se me olvidó la pregunta. Ustedes que saben un poquito de Wada más que yo, ¿cómo yo apelo en caso de Wada? Porque ya había aquí apelaron no apelaron, pero lo llevaron a los tribunales estatales. Sí, Si pero fuera- aquí, pero esta controversia, Dani, con tu Ajá. permiso, no tenía que ver con una adjudicación de VADA o un resultado en particular. Aquí lo que hubo fue que se negó a una prueba ordenada por la comisión. ¿Y a dónde hubiese ido, pues dónde hubiese ido esa apelación de un resultado ese que... Yo supongo que la comisión Por tiene un ejemplo, procedimiento la de- comisión de Nevada, en el caso de Nevada, por ejemplo, el caso del Canelo, que como Kiko bien expresó al inicio, cuando el Canelo dio positivo a clenbuterol, se le notifica, ¿verdad? Due process, debía notificación, mire, el día tal, se le cogió una muestra de tal cosa, se llevó el resultado, dio positivo, usted tiene, basado en la disposición tal del reglamento tal, usted incurrió en esta... bla, bla. Y se le cita a Canelo a una vista administrativa para que exponga su argumento y se defienda. O ¿qué pasa? En el caso del Canelo, él cogió y aceptó que esa adjudicación fuera la... no, que el positivo, él fue como una, yo no puedo decir que fue como una admisión de culpa, pero que él no impugnó el proceso. No lo contenderé. Como un no lo contendere, seguro. Y eso fue un factor mitigante para la imposición de la suspensión que le dieron al Canelo, que si no me equivoco fueron como 6 meses. Lo que pasa es, en un proceso, cuando sale lo que se llama un Adverse Analytical Finding, Adverse finding, eso mismo. ese es el término, el término correcto. legal, Sí. da ese positivo o está esa bandera roja, digamos, el atleta tiene dos opciones. Primero, antes, la suspensión es provisional. Inmediatamente que sale el adverse analytical finding. Correcto. Está suspendido. Sí, Hasta me refiero a cuando te cogen, si es un examen de orina, son 2 pruebas. Y cuando se hace la prueba, se hace del pote A. Correcto. Sí, que lo que explicó Si da ese positivo, pues el atleta tiene sus opciones. Seguro. Empezando por pedirle el B. Puede pedir el B. Y estarle en o puede presencia decir- para o ver. puede decir, mira, sí, es verdad, Renuncio al B. renuncio, vamos a bregar con la situación. Todos esos procesos mitigantes, al final del camino, tienen una opción. Y eso todo, ok, por aquí vamos todo por el track administrativo. Correcto. Y eventualmente, después de que el ente administrativo da su opinión, pues no, la apelación sí, no, lo que sea. ¿Cómo yo puedo seguir apelando el proceso? ¿En WADA o en boxeo? Bueno, a poner WADA, por ejemplo. Bueno, en WADA, primero te tiene el proceso administrativo, Ajá. abres la B, si la B confirma, puedes pedir una vista, la vista se ve en la federación local, en ese caso sería, vamos a poner que sea la federación de boxeo, Ok. se ve en la federación de boxeo, luego ahí estaba participando la Organización Nacional Antidopaje, ese caso luego se puede apelar dentro de el mismo país, Un panel apelativo. Hay un panel apelativo. De la Organización Nacional. exacto, Mm. y luego de eso Sí, se un puede panel, apelar. Vamos a Ajá. aclarar eso. Sí, un, eso panel, es- un panel apelativo, pero es Dentro- independiente. Es Dentro de la independiente de Organización la Nacional, que es aliada a WADA en este caso. Afiliada, Este sí. ejemplo. Ok. Y luego se puede apelar a WADA. Una vez apela a WADA, se sustituye el partido, ¿cómo dicen? El party. La otra parte no, ya deja de ser el... Primero, cuando se hace en la Organización Nacional, la otra parte sería la Organización Nacional. Luego, cuando pasa a WADA, la otra parte se convierte en WADA. Y luego de eso puede ir a la Corte de Arbitraje en Suiza Wow. Ok, el caso. y llevar el caso hasta allá. Ok. Eso pasó en el caso del nadador de hace poco, Sun Pan, no me acuerdo el nombre, el nadador de la Federación de caso Natación. famoso, el de Alberto Contador, es un buen ejemplo. También. De que llegó allí, que es un caso de clenbuterol,
este Contador ciclista español. que dio positivo en el contaminación Tour de Francia, carne. y me vino solamente porque es clenbuterol. Es lo Exacto. único. Ok. Y Y luego de eso, si quieres llegar a la corte, la única forma de llegar a la corte es que haya una falla en el proceso de arbitraje en la corte de arbitraje en Sí, Suiza. due process, algún Si hay una derecho falla en eso, sustancial, puede seguro. llegar a corte. Si no, no puede llegar a y la corte sería allá en Suiza, la Corte Federal de Suiza. ¿verdad? Y eso, entonces, ahora que tú Si te mencionas... quedan chavos ya. Sí, exacto. Y ahora que él menciona ese proceso de WADA, va por la misma, es similar acá. Pues mira, en el boxeo, como las comisiones son las que gobiernan ese procedimiento, el foro administrativo es ¿verdad? La comisión como agencia administrativa es el foro con competencia sobre esa controversia. Si tú no estás, como bien expresó Gilberto, si vamos a suponer en la parte adversamente perjudicada, el boxeador se le notifica a la vista y no le dejan pasar pruebas, un ejemplo. Ahí tú tienes una cuestión de debido proceso de ley, entonces ahí tú podrías recurrir al tribunal. Pero una vez la comisión toma una determinación, es final. Okay. Es final, pero de nuevo, como dice Gilberto, si se le brindan las garantías de due process, lo veo cuesta arriba prevalecer en Sí, ¿no? Y el foro judicial. Y los tribunales estatales tienden a Deferencia. a darle deferencia a las decisiones de arbitraje o de administrativo. Sí. Oye, estamos hablando de dopaje y la corte. Yo creo que tú trajiste ahorita algo afuera del aire y yo creo que lo debes mencionar ahora hablando de cuándo se puede llegar a corte en un caso de dopaje. Bueno, eso era lo que yo quería. Llegamos a lo que quería llegar, pero de una manera diferente. Yo Un creo backdoor, Gilberto No, hizo un el- backdoor, Gilberto hizo un backdoor. todo este tema de el muestreo, cómo se hace, cuál es el proceso, está sumamente bien explicado en un documental que se llama Icarus. Brutal. El que no lo ha visto, En esa es Netflix. esa es la recomendación del día. El main character ahí se llama Grigor Rodchenkov. ¿Él está vivo? Sí. Está vivo. Esa era mi próxima pregunta y todavía Digo, estaba vivo. está vivo. Está en Hay que, Witness Protection. Kiko, En Witness Protection. Kiko, hay que darle usted a ese tipo. Tuvo uno Los tiene de oro. Bueno, no le vamos a dar más detalles porque está bien bueno, Sí, seguro. pero búsquenlo, el caso es bien famoso. El caso Bueno. tiene que ver con el caso de Rusia. Vamos a a raíz de eso Sí. es que Rusia tiene una suspensión en la WADA y entonces ahora recién acabadito de salir del horno esta semana o la semana anterior el Senado en Estados Unidos decretó lo que se llama el Rodchenkov Anti-Doping Act. Rodchenkov en honor a este servidor, a Grigor Rodchenkov, que es la madre de los whistleblowers. Y lo que se llega a la conclusión fue que lo que estamos hablando de un proceso penal, el Senado de Estados Unidos entiende que el proceso administrativo y las sanciones administrativas no es algo que asuste demasiado al atleta. un deterrent. Un deterrent, esa es la palabra que estaba buscando. Y por eso vemos como que la gente sigue con las mismas prácticas. Ahora ellos llegan a la conclusión que si lo administrativo no te da miedo, pues maybe a fuerza de billete y cárcel te puede dar miedo. explicar un poco lo que hace la ley nueva, porque no lo explicaste. Sí, es que no. lo que hace es que crea un delito para toda persona que utilizando o vistiendo los colores de Estados Unidos haga doping o participe en una actividad de dopaje. Anteger una sanción administrativa. Sí, porque si da un positivo y va por el proceso de la WADA o la VADA. Ahora el Senado americano coge en sus manos y dice, no, aquí va a haber un proceso penal siempre y cuando haya un atleta de Estados Unidos participando en una competencia internacional. Más allá de las sanciones administrativas, hay una penalidad que puede ser hasta $250,000 por individuo, $1 millón por una organización, si se determina que fue una organización, y hasta 10 años de cárcel. Aquí entonces pues entra otro problema, Claro. porque igual que dentro de Estados Unidos lo han aplaudido ciertas personas, hay gente que ha levantado sus banderas y han tratado de ponerle un stop, porque eso pasó por el Senado con flying colors. Ujú. El problema son los otros países.
Sí. que entienden que Estados Unidos está sobreponiendo su jurisdicción por cosas que pasan en el exterior y brega con deportes que pasan en ciertos países. Sí. La pregunta entonces, uno, hay que esperar a ver si se firma y convierte en ley. No creo que vaya a haber problema en que se convierta en ley, porque es algo que tiene mucho se ve bien, se ve que están el clean sports, etcétera, pero a los otros países no les está gustando que Estados Unidos sea ahora el que dicte qué es criminal y qué no es criminal en cosas que pasan fuera de su jurisdicción. Salió el presidente de la UADA que, aunque aplaude la iniciativa, no está de acuerdo del todo con la iniciativa, y una de las razones es que, pues, aunque favorece que de otros países vengan whistleblowers, hace difícil que whistleblowers vengan a Estados Unidos. Whistleblower es la persona, por decirlo así, chota, el que dice todo lo que está pasando. Pues que venga un whistleblower a Estados Unidos, porque si viene un whistleblower a Estados Unidos, está exponiendo criminalmente a penalidades criminales a otras personas. Especialmente cuando el nuevo código de la UADA, que entra en vigor ahora el 1 de enero del 2021, es, en buen español, whistleblower friendly. Uh-huh. Lo que se está buscando es limpiar el deporte y que las personas sientan la comodidad y la seguridad de poder expresar lo que está pasando sin que haya consecuencias a la persona. Sí, si uno dice, mira, esto es algo organizacional, está toda la federación trabajando en esto, pues sí lo ayuda. En Estados Unidos puede que en esta ocasión termine cogiendo el cantazo. No sé cómo funcionaría, no sabemos cómo se va a llevar a cabo. Simplemente la noticia es nueva, es importante y nosotros la tenemos porque no escucho ningún otro podcast hablando de esto. Anuncio no pagado: si tienen quejas de alguien que esté haciendo dopaje en Puerto Rico, se pueden conectar a la página del antidoping en Puerto Rico, y en Confianza allí hay una sección para eso. La página es prantidoping.com. Antidoping. Fíjate, Kiko, y mencionaste algo interesante sobre que hay algunas jurisdicciones, ¿verdad?, adscritas a WADA, como que tienen algunos cuestionamientos con la aplicabilidad sobre la extensión de jurisdicción de esa ley. En el boxeo hubo una controversia reciente con un boxeador donde el boxeador no fue suspendido por la agencia que regula el doping en el país de origen de este boxeador. Este boxeador es inglés y allí opera lo que se llama UCAT, que es la versión de WADA, pero del Reino Unido. Y este boxeador se le deniega una licencia para pelear en el estado de Massachusetts porque dio positivo a un Performing Enhancing Drug, pero que lo utilizó fuera de competencia. Entonces, para fines de la jurisdicción de Estados Unidos, donde él había pedido una licencia para pelear en Massachusetts se la deniega, pero UCAT en el Reino Unido y la comisión del British Boxing Board of Control determinó, basado en su regulación y procedimiento, que él no había incurrido en violación de su, ¿verdad?, de su regla, porque al momento de ingerir la sustancia estaba fuera de competencia. Y contrario a Estados Unidos, acá en Estados Unidos dijeron, mira, no te vamos a dar la licencia, diste positivo, pero en otra jurisdicción no suspendieron. Ahí el problema. Interesante, ¿no? Lo interesante de eso, y ahí es que uno ve la importancia y la magnitud de algo como WADA. ¿Por qué digo WADA? Porque WADA, al ser algo mundial que tiene los signatarios de todos los países, hay un proceso de uniformidad. De acuerdo. Y el listado que hay de sustancias prohibidas dentro y fuera de competencia es algo que se visita anualmente, sí. Y es lo mismo, no importa en qué parte del mundo tú estés, versus cuando entramos a organizaciones, ligas privadas que tienen sus propios procedimientos, tienen su propio listado de sustancias prohibidas, puede variar entre ligas, y el problema es cuando es gente de diferentes países que se adhieren a diferentes entidades privadas. Por el otro lado, la ventaja de no seguir las reglas de WADA, y esto no es
siendo anti-WADA, simplemente haciendo el otro punto, es que las sanciones de WADA son severas. Las sanciones de WADA van de 2 a 4 años usualmente de suspensión, y eso ya lo hemos dicho, es la carrera de un atleta. Cuando los entes privados de Estados Unidos, NBA, boxeo, NFL, las sanciones van desde 3 juegos, 5 juegos hasta máximo una temporada. Bueno, Robinson Cano ahora ese salió era un tema, positivo. pero- Wow, y sí, perdió el año. Perdió el año y perdió los chavos. 24 millones. ¡Ay! Y bueno, usualmente yo digo, bueno, que se echa si va a coger el contrato. Pero ya él está en medio del contrato, creo que le quedan 2 años después 2 de eso años, sí, todavía. sí, así que Eso, antes, dolerán. iba a traer ese tema, acabar con eso de Cano. Algo interesante de eso, de lo que habló Gilberto antes de cambiar del deporte o cambiando de deporte, porque no quiero mencionar el deporte que hizo un acercamiento una vez para tratar de regirse por las reglas de la WADA y la Organización Nacional, poder que uno hiciera las pruebas, ver cómo es todo el sistema, Claro. porque uno tiene el andamiaje. Claro. Uno, hablo de la organización en sí, Claro. tiene el andamiaje, y las conversaciones terminaron en el momento que se le explicó que firman el reglamento y los positivos van de la mano de las penalidades de la WADA, y la persona no podía entender que ya no quería que se llevara eso a cabo porque le iba a tronchar la carrera al atleta, que iba a estar afuera 2 a 4 años. Wow. Versus como yo lo vi, yo le dije, bueno, yo creo que el gran problema es la cultura en sí, porque usted está más pendiente de que lo suspendan o no, versus si la persona, El el atleta. atleta, está haciendo Cumpliendo. cumpliendo con su estándar. Eso, desde ese momento, la amistad ha sido diferente, pero se la canté como lo vi en aquel entonces. En lo de Cano, oye, bien interesante, segundo positivo. Wow. Una persona que hace 8 o 10 años iba en un fast track al Hall of Se Fame, despuntaba, a tener seguro. el número 24 retirado en Yankee Stadium, en Monument Sí. Park, todo, ¿sabes? Iba en camino, iba en camino. Iba del camino, pero fast track. El hombre iba bien. Segundo positivo. Su carrera tuvo un buen año. Una Sí. temporada corta, pero tuvo un buen año. Ahora, un año sin jugar. Para volver, creo que va a tener que volver con sus 39 años a tratar de caer en tiempo. Alex Rodríguez nunca volvió a ser el mismo, porque el positivo de él fue más o menos la misma edad. Y yo creo Y un que tercer positivo es de por vida. Van. De por vida. Y yo creo que los Mets fueron bastante... los Mets no pegan una. No, pero yo creo que los Mets fueron bastante rigurosos en decirle que si hizo trampa tiene que cumplir, que ellos, Claro. creen Sí, el pero proceso de MLB. Pero yo creo que les viene muy bien. Ellos están tratando, tienen dueño nuevo, Steve Cohen, multibillonario, compró la franquicia por 2.4 billones, Los chavos no es el problema para ellos. cortó cabezas de toda la gerencia, trajo un equipo nuevo, ha dicho que él va a hacer lo que hay que hacer para ganar entre 3 a 5 años, si no él dice que su trabajo no está hecho. 24 millones más de espacio en salary, ¿Cuánto costó el equipo la venta? 2.4 Y le millones. cuenta para el salary cap, entonces para añadirle. Sí, tiene 24 millones más ahora. Y de Porque- momento porque- ese DJ Lavey se ve muy bien en segunda base. ahí en los Mets. No muere su Digo, carrera ahí. Que no diga que no lo dije yo primero aquí. Se me había olvidado mencionar, muchachos, que las pruebas de doping en el boxeo por lo general las paga el promotor. El promotor es el responsable de cubrir con esos gastos. Ok. Y un punto Y si interesante. no lo pueden multar. No, o sea, el promotor, el promotor solicita el permiso a la comisión Ok. para hacer el evento. Conforme a las reglas que aplican en esa jurisdicción, el promotor tiene que cumplir con una serie de requerimientos. Si no cumple con eso, y dentro de esos requerimientos en Las Vegas es que tiene que haber pruebas de doping, ya sea antes o después de la pelea. Y eso, por lo menos aquí en la comisión, está la posibilidad de que se hagan las pruebas de dopaje, pero como bien dice, tiene un costo. No necesariamente se llevan a cabo de manera rigurosa. Cuando sí entra en juego es cuando hay un título. Lamentablemente el reglamento de la Comisión de Boxeo en Puerto Rico no tiene
bien poco lo que dice sobre el procedimiento de doping. Lo que dice es que a toda persona que se le expide una licencia, la comisión manejador, entrenador, boxeador, el cutman, ¿verdad? Están sujetos a que se le somete a una prueba de doping. Sí, toda persona que se les pide una licencia, la comisión, pero la comisión no dice el protocolo, no dice quién lo va a hacer, no habla de cadena de custodia, qué tipo de prueba, o sea, no dice mucho. Y con relación a los títulos mundiales o regionales, la comisión delega en los organismos. La OMB en nuestro caso, nosotros no tenemos un reglamento ni una política per se de doping, simplemente es que fomentamos que las comisiones lleven a cabo este proceso, ¿verdad? Existen ocasiones donde una pelea de título mundial, por ejemplo aquí en Puerto Rico, una pelea de título mundial, pues nosotros le exigimos al promotor que haga prueba de doping y nos la certifique, y el supervisor que se asigne la pelea está presente, verifica que se haya cogido la muestra, si fue antes, después de la pelea, y se envía al laboratorio correspondiente para esa prueba. De los mejores supervisores a nivel Norteamérica. No, chaval, Kiko del hombre aquí. Gustavo Olivieri. Chacho. Mira, y yo me acuerdo que había, cuando estaba todo esto, antes de que peleara Mayweather y Pacquiao para esos tiempos, que están en negociaciones y acusaciones de que si uno se ha apoyado o no. Sí, me acuerdo. Que si hicieran el doping. Sí. Me acuerdo que la controversia era porque Mayweather quería que fuera de sangre la prueba. ¿Cómo funciona eso? Sí, o sea, tú lo acuerdas. Bueno, pues excelente pregunta. Por lo general, excelente pregunta. Los para las peleas, en el caso de WADA, que es la agencia que ahora está haciendo las pruebas de dopaje en el boxeo, los boxeadores se ponen de acuerdo y suscriben un contrato con WADA y hacen parte del contrato de la pelea de que la agencia WADA es la que se va a encargar sobre el procedimiento de las pruebas de dopaje. Y eso puede incluir cómo se las van a hacer. El método, pero ellos sé, por ejemplo, Dani y Kiko van a pelear, ¿verdad? Ok, pues entonces Dani y Kiko se ponen de acuerdo, la pelea va a ser en tal división, los guantes van a hacer esto, va a ser título tal, la pelea va a ser en tal sitio, tú vas a recibir tanto, yo tanto, y con relación al doping, esto es lo que va a aplicar. Y ellos ponen la cláusula, la agencia que va a gobernar, esto es WADA. Y ellos van a hacer este mecanismo. Entonces WADA se encarga de tomar las muestras, reportarlas. Y al final WADA dice, mira, cumplieron con el programa. Se realizaron un recogido de muestras en los días tal y tal. Reportamos los resultados. Todo da negativo. Y fíjate, excelente pregunta. Utilizo ese modo pie forzado porque hay un caso donde Deontay Wilder, que es peso completo afroamericano de Alabama, que perdió con Tyson Fury en febrero, que él iba a pelear con un ruso que se llama Alexander Povetkin. Esa pelea hubo una controversia porque las partes llegaron a un acuerdo para hacer la pelea, y dentro del acuerdo incorporaron de que el procedimiento de doping iba a estar basado con la agencia WADA, pero de conformidad con las reglas del WBC, que era el título que estaba en juego. ¿Qué pasa? Povetkin lo someten a múltiples exámenes de doping. Y en una de las pruebas, él da positivo a una sustancia prohibida, ¿verdad? Porque WADA utiliza la lista de WADA, la lista de sustancias prohibidas. ¿Qué pasó en este caso, en síntesis? Que Povetkin, al dar positivo a esa sustancia, da una cantidad que no excede el threshold, ¿verdad? O el límite que establece WADA, porque al momento en que WADA hace el anuncio de que este medicamento se prohíbe a partir de tal fecha, él lo había ingerido, pero la cantidad que el examen, que el resultado certifica, es menos de lo que WADA había dispuesto permisible. WADA dice, mira, todos los atletas que consumieron esta sustancia a partir de esta fecha está prohibido, pero hacen una excepción en otras fechas posteriores diciendo, pero aquellos que consumieron tal sustancia a partir de tales fechas, si es menos de tal cantidad, no va a constituir una falta, ni culpa, ni negligencia. ¿Qué pasa? Cuando Povetkin da positivo, WADA lo reporta al WBC y a las partes, porque están dentro de un contrato, ¿no? Viene el WBC, inicia su propia investigación interna y cancela la pelea. Y las partes se demandan entre sí.
mira, tú incumpliste porque diste positivo, el otro demanda porque tú incumpliste, no llegaste al país de la pelea para la promoción, esto, yo no incumplí. Y el tribunal desestima las demandas de los reclamos de cada parte, en parte y en parte. Y el tribunal dice que como las partes se obligaron a que las reglas que aplicaran con el doping fueran las del WBC, el WBC en sus reglas dice que ellos tienen la discreción de emitir cualquier determinación, incluyendo de la culpabilidad o no culpabilidad sobre el consumo de una sustancia prohibida. Y en este caso el WBC emitió varias resoluciones sobre el asunto, un poquito indecisas, pero al final determinó que no se pudo probar de manera concluyente que Povetkin pudo ingerir esa sustancia. Pero lo interesante de esto es que las partes fueron a un juicio en el tribunal por jurado civil. El jurado determinó que Povetkin sí ingirió la sustancia. Entonces tú dices, espérate, el tribunal dice que sí, lo encontró culpable por, ¿verdad? O no culpable en término penal, pero, o sea, responsable de ingerir esta sustancia, pero el tribunal dijo, mira, aunque el jurado determinó que en efecto él consumió esa sustancia, pero como las reglas que gobiernan el contrato entre las partes y el procedimiento es la del WBC, el WBC determinó que no tenían evidencia concluyente, no lugar al reclamo, y la pelea no se pudo dar. Había un dinero en una cuenta escrow, ese dinero estaba sujeto a una serie a los incumplimientos de las partes, le devolvieron el dinero a la parte correspondiente. O sea que interesante, ¿no? Sobre cómo varían los procesos de adjudicación, quién tiene jurisdicción aquí, y de negociación, etcétera. Sí, no, está bien interesante. Así que producción me dice que ya no que hable demasiado, no, ya. pero la verdad es que este tema está bien interesante y a todos aquí nos gusta hablar. Si nos dejan, estamos 2 episodios más y venimos próximamente aquí ¿verdad? con un Vuelve el tema de dopaje, es un tema que ha gustado mucho. Así ¿Quién viene? ¿Quién es el invitado? Sorpresa, Es sorpresa, pero es de calibre internacional. Coño, pero invítame para por lo menos venir, escuchar, aprender, hacer preguntas, Está autoinvitado. Ahí Esto es tu casa, esto es tu casa. Gracias, Tu muchachos. casa, ¿Cuándo es? 2 semanas. Debe ser la primera semana de diciembre. Oye, mira, y un adelanto aquí a los cientos de oyentes. Yo cumplo años el 10 de diciembre, eso. Pues tenemos ya Kiko va a hacer Celebración, la fiesta. Kiko va a hacer bizcocho. Me voy. Así que, habiendo dicho eso, todos te agradecemos 1.000.000. A ustedes, muchachos, un placer siempre estar aquí. De las redes y gracias por estar aquí siempre disponible. Aparte de eso, Lex Deportiva, búsquenos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Lex Deportiva, Twitter, dale like, dale subscribe para que te lleguen las notificaciones, le das a la campanita y cada vez que pongamos un post te va a llegar. Dale share si te gusta, dale oído, estamos en Spotify, en Apple Music, en YouTube a través de Liberal Legal. Así que nada, nos vemos la semana que viene. We out!